Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Te saluda la hermana Grecia Torres. Estoy acá en la iglesia, en el Centro Familiar de Adoración, con varios otros hermanos que estamos en estudios de células también, cada uno con su distinto grupo. Y también ya con el propósito de seguir la misión de llevar la palabra de Dios a todas las naciones, al Paraguay y al mundo. Vamos a poner en tiempo de oración en este momento nuestros motivos específicamente y voy a compartir con ustedes entonces el material de estudio. Un segundito, por favor, y ya les comparto. Un momentito. Sitio recién. Ahí están viniendo las personas. Voy a, voy a mirar un ratito el documento para compartir con ustedes. Ya voy a compartir. También envié recién el libro de la revista Somos Uno de del mes de septiembre, que es el que nos compete para este mes, ¿verdad? Como siempre les digo, pueden utilizar ustedes este mismo documento para sus reuniones también, para ir preparándose en su liderazgo y para compartir. Mismo en su casa, ustedes pueden hacer con su familia, con sus chicos. Específicamente acá más bien habla sobre líneas generales, pero el contenido de la revista es muy útil para todas las áreas, ¿verdad? Y tienen las razones y los contenidos. Bueno, después nosotros tenemos en la última abajo mismo, tenemos siempre lo que es nuestro estudio para células. Entonces ustedes pueden también preparar y habilitar un día de la semana con los conocidos o vecinas o vecinos, como para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre compartirles el plan de salvación también en Cristo Jesús, ¿verdad? Muchas veces es un poco escuchar la situación de las personas, a veces orar específicamente por sus necesidades, y también a lo que Dios te mueve para hacer en tu corazón, ¿verdad? Como para ayudar y apoyar a algunas personas. Acá tenemos, por ejemplo, ya lo que vinimos haciendo como grupo de estudio de células, vinimos haciendo todo este mes de septiembre, eh, este estudio número 75, ¿verdad? La decisión de adorar al Señor. Después tuvimos el otro que fue la decisión de servir al Señor, ¿verdad? Y después tuvimos el de la semana pasada, la decisión de seguir al Señor, en donde recordamos cómo justamente Bartimeo fue ciego que junto al camino decidió seguir a Jesús y que Jesús le devolvió la vista. Nosotros muchas veces tal vez no tengamos esa situación de no tener la vista física, pero a veces estamos en una ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces también soltar eso que nos impide crecer y seguir el camino de Dios es importante, ¿verdad? Y confiar en que Dios así lo va a hacer. Bueno, esta mañana, vamos a poner el motivo de oración, específicamente siempre el estudio 75D, ¿verdad? Y tenemos que orar por Paraguay. En la semana estuvimos compartiendo algunos videos también de cómo se están insertando ciertamente algunas ideologías y todo lo que también conlleva compromisos que tomaron de la Agenda 2030 para Paraguay. Y la idea era introducir esa creencia y esa nueva tendencia para que los jóvenes tengan ese pensamiento de que no están conformes con su propio sexo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos
que fortalecer el tema de que la familia es el lugar en donde podemos nosotros educar bien a nuestros hijos con respecto a lo que ellos son delante de Dios, de que ellos son instrumentos de Dios para nuestra vida. Ellos son justamente nuestra extensión en la tierra, ¿verdad? Y nosotros somos responsables por ello. Pero estos tipos de creencias, lo que quieren hacer es sacar a la potestad que tenemos los padres sobre nuestros hijos y quieren inculcar su visión de las ideologías de género como para destruir todo lo que es el futuro de nuestros jóvenes y los niños, ¿verdad? Entonces, los padres son los que todavía estamos sujetando un poco algunas de estas cosas. Entonces, tenemos que ser despiertos con respecto a los materiales que llegan en las escuelas, con respecto a lo que se le va a enseñar y cosas así, ¿verdad? Entonces, hay que ser firmes con eso para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes y todo lo que conlleva, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha es grande, nuestra lucha es contra el enemigo, pero sabemos que ya está vencido, ¿verdad? Solamente que siempre nos va a hacer lucha y acechanza, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres tenemos que estar alertas para protegerlos y cuidarlos y prevenir que ellos no caigan en ese tipo de mentiras del mundo. Bueno, entonces vamos a orar por Paraguay específicamente y por la sanidad para que nuestro país también pueda ser abiertos los ojos espirituales y tomemos esa posición como hijos de Dios en luchar por nuestra familia, ¿sí? Y también para que las instituciones que están a nivel del Estado no dejen de respetar lo que es la patria potestad de los padres y también cuiden a, a las instituciones educativas, ¿verdad? En el sentido de que se utilizan contenidos correctos y no contenidos humanos y que van contra el valor de la familia, de la patria y también de lo que representa la extensión del reino de Dios. Eh, Ahí, por ejemplo, vemos como siempre la visión de la iglesia, que es la extensión del reino de Cristo, y después tenemos la iglesia y siempre la iglesia para que se despierte también como una institución, ¿verdad? En unanimidad, ¿verdad? Ya no necesitamos esa separación de raza o de lo que representa ser de una iglesia o de la otra. En donde se enseña la palabra de Dios, eso es lo que tiene que ser, en donde las personas tengan un acceso a conocer y que la presencia del Espíritu Santo tenga un fluir en ese lugar, ¿verdad? Siempre hay que orar por eso. Y bueno, y oramos porque cada uno también en nuestros hogares estemos como siempre unidos, ¿verdad? Estemos trabajando, confiando en Dios y también estemos llevando la palabra de Dios en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, en nuestro ser, en lo que somos nosotros, porque Dios conoce más que todo nuestro corazón y nuestras necesidades y aún nuestros quebrantos. Y no hay una sola cosa que pasa en vano sin que Dios tenga cuidado de nosotros. Entonces tenemos que tener esa fe verdadera que Dios nos pide para que no nos falte y ser inteligentes, inteligentes para lo que Dios quiere usarnos, ¿verdad? Y también ser intencionales con el hecho de querer crecer para la gloria de Dios. Y entonces no hacer las cosas a medias, sino llevarlas al punto de la concreción, ¿verdad? Del aprender para llevar a una acción las cosas de Dios y poner incluso nuestras emociones al gobierno de Dios, ¿verdad? Y que sea Dios el que se entronice en nuestra vida, en nuestras áreas personales, en todo lo que pueda hacer. Y bueno, entonces empezamos la oración y luego ya vamos al estudio de célula. Si quieren orar alguno de ustedes allí o quiere que yo ore, igual me dicen. Sí, Victoria. O
Francisco, ¿quieres orar? Bueno, oramos entonces porque el tiempo pasa, ¿verdad? Papito Dios, Señor, te damos tantas gracias por este día que nos regalas. Amado Señor, venimos en tu presencia, oh Dios. Hoy te presentamos todas estas peticiones que hemos hablado, Señor. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestra nación. Bendecimos la nación paraguaya, Señor. Es tuya, es tu casa, es en el lugar donde tú nos plantaste, Señor. Y te declaramos a ti, Rey y Señor de Paraguay, Señor, así como también tú gobiernas, Señor, sobre nuestras autoridades. Y, Señor, eres quien toma control sobre cada situación en nuestras vidas. Señor, yo te ruego, mi Señor, que tú tomes control y tú nos guíes en las decisiones como familia también. Cuida, Señor, de nuestros hijos, cuida, Señor, de nuestras generaciones, Señor, cuida de nuestras propias vidas, así como también tú cuides, Señor, de cada cosa que hagamos y que pensemos, Señor, que no estemos ajenos a tu llamado, a tu voz, Señor, en nuestras propias vidas, en nuestro propio hogar. Ayúdanos a tomar, Señor, la posición que nos diste como cabeza y padres de familia, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento te entregamos la situación que está pasando en la nación, Señor, porque este tipo de creencias y fe, de ideología, Señor, que viene en contra de la familia, del valor del ser humano, Señor, de la obra preciosa que tú hiciste de salvación en Cristo Jesús, Señor, que viene contraria a los propósitos que tú tienes, Señor, en el nombre santo de Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que tú sujetes a esa obra del mal, que tú le ates y le lances de Paraguay fuera de nuestro país, en el nombre de Jesús. Se va toda ideología de género, se va toda manipulación en los entes institucionales, se caen los velos espirituales, Señor, y vemos lo que la intención del enemigo. En este momento nos ponemos, Señor, en barrera, en la brecha, Señor, en contra de todo ataque del enemigo y aún en contra, Señor, de lo que todas las personas que van en contra de tu propósito ellos quieran hacer. Cae por tierra, Señor, cae por tierra y no tiene poder. Te declaramos a ti, Rey y Señor de Paraguay, dueño de nuestro país, dueño de nuestra nación. Y así como también tú tocas, Señor, los corazones de nuestras autoridades y pones en ellos el querer y el hacer de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y cae sobre ellos espíritu de arrepentimiento, Señor, de pecado, de justicia y de juicio divino en el nombre de Jesús. Y tú sacas y destituyes a los que tengas que destituir, Señor, para que pongan las personas y hombres, mujeres temerosas de ti, Señor, para llevar tu palabra a las naciones y salvar a la nación y salvar a la familia, Señor, constituida por el padre, la madre y los hijos, Señor, que son personas que respetan su identidad como hijos de Dios, la creación perfecta, Señor, que tú hiciste de cada uno para hombre y mujer, Señor. El cuidar, Señor, la genealogía, el Señor, el que podamos reproducirnos, Señor, y sojuzguemos la tierra en el nombre de Jesús, Señor, para que no haya este tipo de mal pensamiento que venga y traiga cosas en contra de tu proyecto, Señor, de salvación para la humanidad. Que los jóvenes y los niños puedan ser enseñados en santo temor de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que los padres, Señor, sostengan y mantengan, Señor, su identidad como padres y también sean ejemplos, Señor. Y, Señor, tú les des la fortaleza y la seguridad de llevar, Señor, tu palabra en su hogar. Y sea que, como dice Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y así, Señor, permanezcamos nosotros y cuidemos a nuestros hijos, Señor. Alrededor de ellos llevamos tus ángeles y tus arcángeles, poderosos guerreros alrededor de la familia, Señor, paraguaya y en el mundo, Señor, para que tu palabra pueda llegar y ser salvada. Señor, oramos también por la situación de cada familia, Señor, los que necesitan trabajo, Señor, que tú le des trabajo
Para los que necesitan salud, tú le des salud. Declaramos la sanidad de Cristo en sus vidas en el nombre de Jesús. Así como también, Señor, tú sanas y libertas, Señor, a cada miembro de nuestra familia que tal vez esté apartado en este momento en el mundo, que tú lo traigas, Señor, de vuelta a tus pies, Señor, en el nombre santo de Cristo, y rescate, Señor, de las manos del enemigo, de las fauces del enemigo, le saque, Señor, y le lleves al trono santo, Señor, en tu presencia, y se reconcilie contigo en el nombre santo de Cristo. Gracias, Señor, te damos porque tú vas a hacer que la iglesia en Paraguay sea una iglesia comprometida con tu palabra más que todo, y el llevar la palabra de Cristo a las naciones, Señor, y que se cumpla la visión de la iglesia, el centro familiar de adoración, que tú cuides, Señor, y protejas a nuestros representantes en este momento en la iglesia del CFA, Señor, de la pastora Betania de Abreu, Señor, así como a Joshua Abreu, y así también a los hermanos que están en, en la mesa directiva, Señor, los ancianos de la iglesia. Y oramos también por cada líder de célula y para cada líder de línea, Señor, especialmente la pastora Noemí de Salazar, que es nuestra líder de línea, y toda la visión de las iglesias de multiplicación, Señor, que tenemos en Eusebio Ayala, en Shore, Señor, y en donde tú quieras que nosotros llevemos tu palabra, ahí estemos, Señor, que pueda ser llevado en toda nación, en donde tu Hijo pise, Señor, pueda ser tierra santa, y donde tu mano toque ya es bendecido, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú proveas, Señor, los medios y los bienes para todas las personas. Gracias, Señor, por la visión celular, y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Y Señor, hoy te entrego, Señor, este tiempo también de estudio de célula, en donde tú guíes mi entendimiento, Señor, para poder transmitir con mis hermanos hoy el mensaje de esta lección número 4, Señor, en donde tú estudiaremos de la decisión de cumplir los propósitos de Dios. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y los hijos de Dios en fe decimos, amén, amén. Bueno, hoy tenemos este estudio y hay un salmo en el 138:8 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, dice en este salmo. Qué maravilla el propósito de Dios, ¿verdad? Que se cumpla en nosotros y en cada uno. Imagínense cómo, imagínate vos, no sé, en el caso de ustedes que están ahí mirando y participando también, ¿verdad? Eh, ¿Te recordás hace años en dónde vos estabas, verdad? ¿De dónde Dios nos rescató, por ejemplo? ¿Te recordás cómo tal vez en un tiempo vos tenías otras prioridades y querías correr para conquistar el mundo, pero de una manera humana, ¿verdad? Y teníamos esa visión de que queríamos hacer todas las cosas para nosotros, en forma personal, como si fuese que era para nosotros el bien, el beneficio, ¿verdad? Pero dice que el propósito de Dios muchas veces no es igual que nuestros propósitos, ¿verdad? Entonces, si en el propósito de Dios estaba, por ejemplo, que hoy estemos acá conversando, estudiando la palabra, aprendiendo, qué belleza, ¿verdad? Que el amor de Dios ya nos cubrió con su misericordia desde mucho más tiempo, ¿verdad? Y que en su amor Él nunca nos desampara y cada día Él está haciendo algo para bien de nosotros. Imagínense la fidelidad y el amor de Dios. Acá dice algo, no sé si quieres leer hoy, Patricia, si está para participar, ¿verdad? Este texto que dice. Acá dice el Señor Jesús. El Señor Jesús es un hombre que supo tomar decisiones, que supo lo que Él quería para su vida. Hay personas que no saben y no llegan a ese nivel o esa madurez. Se quedan con los otros que quieren para su vida.
El salmista determina, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Como hijo, Sí, imagínate lo que es esto, que nosotros queremos hacer las cosas, pero que hay personas que no saben, dicen, no saben y no llegan a ese nivel de madurez y se quedan con lo que otros quieren para su vida. O sea que es como que vos le cedes lo que Dios tenía para hacer para vos y vos dejas nomás de hacer y hacer nomás lo que otros hacen, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vos te plantás en lo que Dios te manda a hacer, no te va a importar lo que otra persona te va a decir. Si, por ejemplo, yo me acuerdo a manera jocosa, ¿verdad? Porque mamá decía, pero esta mi hija se va a volver loca y va a estar sola siempre, dice, porque ella demasiado se dedica a Dios, decía mamá, ¿verdad? ¿Quién sabe si alguna vez va a tener familia o si se va a casar, ¿verdad? Su preocupación eterna era eso, ¿verdad? Hoy en día eso ya pasó, ¿verdad? El Señor es quien llena mi vida y ni por más que vos busques conquistar las cosas en el mundo terrenal, el propósito de Dios sigue, ¿verdad? Independientemente a que críes hijos y todo. Entonces yo siempre dije, Señor, realmente el Señor ya me había separado en ese tiempo, cuando desde el tiempo que yo conocí la palabra, desde los 6 años aproximadamente, y cuando Dios hizo el cambio en mi vida, ya era cuando tenía 15. Ahí, desde ahí yo ya no retrocedí más, ¿verdad? Entonces era una cosa que si yo pensaba que solamente haría una cosa a ese nivel de agradar solamente a lo que una mamá quería para sus hijos, yo nunca quise, ¿verdad? Yo lo que quise siempre agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, la visión de algunos va hasta ese punto. Entonces yo realmente muchas cosas hice pensando en agradar también siempre a mi mamá y cuidarla, pero lo que Dios tenía para mí siempre fue algo mejor, ¿verdad? Independientemente a las cosas que te sucedan, o tenés que ver otra vez, visualizar eso en tu vida. Es como solo para que vos veas también cómo Dios obró en mi vida, ¿verdad? Y vos puedes contarnos el ejemplo. Conste que yo me acuerdo cuando nosotros hablamos en una oportunidad y vos me dijiste que vos querías estudiar la Biblia, que querías aprender la palabra, que querías estar en una célula y cosas así, ¿verdad? Y hoy es una realidad, ¿viste? Por ejemplo, como Dios te tenía ya apartada para el Señor, para que vos sigas, ¿verdad? Y ni hablemos de mi hermano, que también él era un joven impetuoso en su momento cuando Dios le llamó, pero él decidió por algo, pero el Señor ahora le lleva otra vez a donde él tiene que aprender más, ¿verdad? O sea que al final vos sabes cómo Dios guarda tu vida. Y si tuviésemos que poner los ejemplos de otros hermanos, sería súper, súper así como una célula de 24 horas de escucharnos a cada uno, ¿verdad? De dónde y cómo Dios nos está dirigiendo. ¿Qué dice acá ahora, Patricia? Como hijos de Dios, ay, te escucho. como hijo de Dios necesitamos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas y determinar en nuestros corazones que los propósitos divinos se cumplirán finalmente para esto. Dice la palabra que se va a cumplir fielmente, ¿sí? Se va a cumplir fielmente lo que el Señor quiere hacer como voluntad para nuestra vida, ¿verdad? Pero somos nosotros quienes tenemos que determinar en nuestro corazón, ¿verdad? Es decir, que yo puedo pensar, puedo querer algo, pero si no me muevo en esa fe y si no me organizo de manera de buscar ese crecimiento o hacer esos pasos en fe, no sé si pueda llegar a ver, ¿verdad? Porque Dios también puede tornar algo para convertir en algo bueno sin finalmente, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, que necesitamos nosotros hacer esa decisión en tu corazón para que se cumpla fielmente ese propósito divino que Dios tenía para vos.
¿entendemos? O sea, Dios ya tiene de antemano ese propósito, solamente que somos nosotros los que no aceptamos entrar en esa decisión. O sea, al final, Él no te obliga, Él lo que quiere es que vos te decidas, ¿entendés? Ok, ¿qué dice acá ahora? Debemos buscar a Dios en oración. Fíjate por favor qué dice en Lucas 22, 39 al 41, aquí mismo en esta parte. Y saliendo se fue, como solía, el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Amén. Es decir, primero Jesús tenía una costumbre, ¿sí? Él se iba a un lugar para orar, que era el Monte de los Olivos. Y también sus discípulos iban con él, o sea, le siguieron. Entonces él dijo que oremos para no caer en tentación. Y ahí entonces él se fue lejos, como a la distancia de cuando uno tira una piedra y se va hasta ese lugar, ¿verdad? Y allí entonces él se apartó para que pueda él también tener su tiempo de devocional y se arrodilló y empezó a orar, ¿verdad? O sea, Jesús era una persona sumamente, primero que todo yo veo la dependencia que él nos muestra de cómo él dependía de su papá, ¿verdad? Para cualquier decisión, para cualquier cosa, él estaba siempre orando. Ahora vamos a leer rápidamente esta parte. Jesús durante 30 años de su vida vivió sin revelar su ministerio terrenal. Creció como un hijo de María y de José, carpintero de la ciudad de Nazaret. Al cumplir los 30 años se llega el tiempo, tiempo establecido por Dios para el inicio de su ministerio y el Señor Jesús estaba completamente consciente de que los propósitos divinos tenían que cumplirse en su vida. Ahí dice, empezó a hablar, a predicar, a enseñar, a sanar enfermos. Hizo muchos milagros y su vida cambió radicalmente. Es decir, hay un tiempo en el que nosotros estamos como en ustedes conocen cuando la oruga está todavía cerradito así ¿cómo se llama eso? En un cocoon, le decimos en inglés, no sé cómo sería en castellano, si me ayudan por favor. Es como un lugar donde se quedan las mariposas antes de ser el capullo creo que se le llama, ¿verdad? Y entonces después de eso, Jesús tuvo todo un crecimiento en donde él siguió la doctrina de formación de su familia, ¿verdad? Entonces, realmente Jesús tuvo esa parte de su propósito como de crecer como un hijo de Dios, ¿verdad? O sea que nosotros podemos llegar a decir que Jesús incluso pasó por todas las etapas que pasaría cualquier persona, como la presentación cuando era bebé, después el tema en la fe judeo-cristiana, o sea, pero judío, ellos incluso se hacían la circuncisión, después se hacían la presentación del bebé ahí y después de eso ellos hacían a los 12 años, hacían como una apartarse del mundo, ¿verdad? Incluso de repente ellos empezaban a estudiar los textos de la palabra de Dios porque ellos tenían esos en las sinagogas y participaban del estudio con los sacerdotes de ese tiempo, ¿verdad? O sea que Jesús nunca dejó de hacer un crecimiento personal. Y cuando él llegó a esa mayoría, él ahí aceptó el bautismo que traía en agua, traía también la predicación que hizo San Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces, él nos mostró ese camino en donde nosotros podemos salir de una forma de lo que antes hacíamos como una entrega a Dios en una religiosidad o en un crecimiento y luego vivir una vida en el propósito de Dios. Imagínate lo que ya es cuando vos tomás esa decisión de empezar a llevar la palabra.
de empezar a predicar, de empezar a enseñar la palabra, de empezar a sanar enfermos, de orar por las necesidades, de pedir los milagros de Dios. Yo creo que hay un cambio en nuestra vida, pero también tenemos que hacer ese proceso, ¿entendés? Entonces de ahí es que la escuela de formación de Biblia ayuda para que la persona después, en un lapso de 3 o 4 años, también ya sea un ente discipulador otra vez. Fíjense, por favor, dice, de estar en su casa en Nazaret pasó a viajar por toda la tierra de Palestina y todos le buscaban y adquirió mucha fama y no pasaba desapercibido para nadie, ni para los religiosos o políticos de su época. O sea, era una persona tan sabia que donde se iba impactaba, ¿verdad? Entonces vos no te sientas, no te quedes sorprendido cuando venga alguien a preguntarte y que vos le tengas que dar una palabra de aliento o le tengas que de enseñar algo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la sabiduría viene de Dios y del temor de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos guiamos por eso, también estaríamos siendo usados de la misma manera o más aún, según como está también en algunos de los estudios de la palabra de Dios, en el que dice, mayores cosas harán ustedes en mi nombre, dice después Jesús en una parte. Ahora dice, pero pasados los 3 años, el ministerio del Señor molestaba a los políticos y religiosos y quisieron matarlo. Pero Jesús sabía que no lo podían hacer porque él mismo era quien tenía que rendir su voluntad a la voluntad de Dios para la consumación de la redención, perdón. Entonces, nosotros sabemos que tarde o temprano no le vamos a agradar a las personas cuando estemos hablando de las cosas de la palabra, porque hay personas que no reconocen que están en falta. Solamente la palabra de Dios es el que escudriña nuestro corazón, ¿verdad? Entonces muchas veces esa persona entra y dice, no, pero por su culpa luego es lo que me pasa todas estas cosas. Y esa es la propia inmadurez de esa persona porque no acepta y no comprende el error, ¿verdad? Y es porque está enseguecida o enseguecido. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar por esa persona para que el Señor envíe su palabra y alguna vez le toque a su corazón y pueda haber la oportunidad de que reciba la palabra y reciba a Cristo en su corazón y que sean abiertos sus ojos espirituales, ¿verdad? Ahora, así que llegado el momento crucial, el tiempo de los procesos más difíciles de la vida del Señor, se fue al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron y el Señor les alentó a orar. Orad para que no entréis en tentación. No solo alentó a sus discípulos en la oración, en sus discípulos la oración, sino que él también oró y puesto de rodillas. Esta actitud de buscar a Dios en oración afirmará el cumplimiento de sus propósitos divinos. Es decir, si yo quiero que las cosas se cumplan en mi vida, ¿verdad? Y vos querés que las cosas se cumplan en tu vida, hay algo que tenemos que hacer. ¿Me puedes decir qué tenemos que hacer? ¿Me pueden decir qué tenemos? Seguir la palabra, Sí, seguir la voluntad de palabra Dios, de Dios. Y también hacer su voluntad, orar, orar. ponernos de rodillas y orar y clamar a Dios en oración para que Él afirme ese cumplimiento de sus propósitos divinos, ¿verdad? O sea, no es que vos estás sin hacer nada. Vos haces para que Dios cuando Dios te mira y vos estás haciendo las cosas para Él y él ve tu corazón y tu dependencia y vos te pones ahí de rodillas delante de Él, te cubrís con la sangre preciosa del Cordero y le presentas tu situación y tus problemas. El Espíritu Santo de Dios dice que clama con gemidos indecibles, pero dice que él transforma tus palabras para que llegue al altar de Dios como un olor fragante, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos orar muchas veces, pero Dios envía su Espíritu Consolador y también que lleva el mensaje hacia Dios.
pero nosotros tenemos que aprender a orar y a depender de Dios, ¿verdad? Yo a veces te digo esto, pero hasta a mí me cuesta orar, ¿verdad? Yo soy una persona de más de accionar, pero realmente necesitamos depender de Dios, aprender a poner en oración esta situación que no podemos, que no tenemos, que no entiendo, que no sé por qué está. Y vos declarás la sanidad en tu cuerpo, declaras la libertad económica en tu cuerpo, en tu vida, declaras sobre vos que tu familia es sana, que tu familia recibe la palabra, que tu hijo y tu hija se acercan al Señor, que vos sos una persona que vos creces en el propósito de Dios para su obra perfecta y que Dios te va a llevar en donde Él quiera que vos lleves y Él te va a poner palabras de bendición para muchas personas que vos le conozcas en tu vida, aún personas que nunca ni le hablaste, pero Dios va a usar tu vida en cualquier momento. Somos nosotros nomás lo que tenemos que aprender a estar atentos a la voz de Dios y al mismo tiempo a disponer nuestro corazón para entregarnos a Él, ¿verdad? O sea, yo a veces hasta llego a pensar como que es como vivir en un mundo súper sobre lo natural, ¿verdad? Sería súper natural, sobrenatural, espiritualmente hablando. Entonces, ganamos las batallas en esta tierra primero en el aspecto espiritual, ¿entendés? Y empezamos a movernos en fe al hacer las cosas. Sanamos nuestra relación con el Señor primero. Y dice la palabra de Dios que busquemos primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás será añadido. Impresionante es. O sea, yo me sorprendo de cómo Dios a veces obra, ¿verdad? No porque vos decís que tenés esto o tenés lo otro, sino que cómo Dios ordena las situaciones de nuestra vida, aunque esté todo mal, después Dios, si vos estás realmente en su voluntad y en su propósito, Él va a transformar para bien, ¿entendés? Es decir, que estar sujetos nomás a Él y no perder esa fe y esa visión de lo que Dios te llamó. Tenemos casi 4 minutos y vamos a leer un poco que decimos en Lucas 22, 42 y 44, donde dice el texto, necesitamos, ahí era la palabra, hacer la voluntad de Dios. Yo necesito, vos, es como que vos entendés que necesitamos primero a Dios. ¿Qué dice la palabra acá? No veo. Bueno, te digo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. En este momento Jesús estaba ahí arrodillado. Él veía su propia muerte que le estaban ya prácticamente entregando, ¿verdad? Que él ya estaba siendo molido, pero en este momento él estaba orando nomás. Todavía no le vinieron a buscar, ¿verdad? Pero él ya estaba viendo todo lo que iba a pasar. Y yo a veces digo, humanamente hablando, no quiero estar en ese lugar, pero digo, Señor, vos me trajiste aquí y para este propósito estoy en este lugar por la situación que vos querés que yo ayude a estas personas o Señor, para algo me trajiste aquí, enséñame lo que es, pero a veces yo no tolero, no soporto las cosas que veo, pero el Señor me dice, Señor, Grecia, vos tenés que llevarle la palabra, tienes que llevarle un aliento en su vida, orar con ellos, orar por ellos. Yo muchas veces, hasta a veces ya quisiera dormir y descansar. O sea, no sé, humanamente hablando, uno piensa y dice, ¿a quién se le ocurre a las 8 de la mañana tener que estar en la calle corriendo para venir a una reunión, ¿verdad? ¿O a quién se le ocurre cruzar la ciudad para ir a saludar a una familia? Porque el Señor manda en mi corazón y yo a veces solamente ya obedezco nomás, ¿verdad?
Eh, y en este momento, hacer la voluntad de Dios puede ser incluso contra tu fuerza, contra lo que es tu propia voluntad, ¿verdad? En el caso de Jesús, él tenía que entregarse y morir por nosotros. Dice que él tenía esas gotas de sangre, porque dice que ya estaba, cuando llega al punto del dolor que una persona puede pasar, realmente ocurre eso según los médicos. O sea, una persona que ya llegó al extremo del dolor puede llegar a tener gotas de sangre, ¿sí? Como un sudor, ¿verdad? Bueno, aunque se corte en un minuto, nosotros regresamos porque nos queda todavía esta porción. Y dice la palabra en esta última sección, era evidente que la muerte en la cruz era una sentencia, que en ese preciso instante no agradó al Señor Jesús y por eso dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En estas palabras del Señor, al ver la cruz y lo que implicaba este sacrificio, el desamparo de Dios, no quiso beber de esa copa Jesús. No era una pregunta lo que él le dijo, sino que yo sé que podés apartar de mí esta copa, pero él tenía que pasar por eso y su oración incluyó el reconocimiento de su humana debilidad para el logro de aquel propósito de Dios. Sin embargo, agregó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estas palabras siempre establecen la diferencia entre la voluntad humana y la del Señor. Siempre debe ser un más, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, decirle a Dios. Esto está en Marcos 22, 14. Bueno, en un ratito regresamos y quiero que mediten en esta entrega que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Y cuando, especialmente, cuando dice que Dios le iba a desamparar en ese momento que él tomaba toda la humanidad en sus espaldas. ¿Estamos? Nos vemos en un ratito.